parar un genocidio para que cese todo tipo de genocidio, de maltrato, de ataques que está sufriendo el pueblo de Palestina. Las democracias occidentales están dándole alas a Israel, está llevando a cabo este genocidio sobre el pueblo de Gaza en concreto. Nosotros apelamos a la interacción internacional para que se intervenga y que ponga punto final a este genocidio. La verdad es que hace ya varios años que no es ninguna sorpresa ver cómo varias personas y hasta medios de comunicación utilizan el término genocidio para describir lo que está teniendo lugar en Gaza. Específicamente, cada vez que se desata una nueva escalada de violencia entre Hamas, la organización yihadista que gobierna de facto en Gaza, y el ejército de Israel. Es así como podemos escuchar este término hacia Israel una y otra vez, tanto en televisión, blogs, periódicos y manifestaciones a favor de los palestinos, en las que veremos carteles y proclamas denunciando la matanza y limpieza étnica que el ejército israelí está llevando a cabo contra los palestinos. La situación ha llegado a tal extremo que ya ni siquiera nos extraña ver comparaciones del Estado de Israel con el régimen nazi mediante toda clase de carteles o caricaturas. Bueno, siendo esta la situación, y puesto que todos usan tan fácilmente y a la ligera este término, supongo que a estas alturas todos sabrán qué quiere decir, cuál es su definición. Así que veamos un momento. La definición de genocidio: exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Así es como la RAE define este concepto. De acuerdo, tomando en cuenta todo esto que acabamos de decir ahora mismo, la definición oficial de genocidio, os invito a que veáis un momento estas imágenes del genocidio que el ejército israelí está perpetrando en Gaza. Observad. ماشي حاضر حاضر الزنان بتضرب وبعدين ضربتين بعدها ماشي بقول لنا الارض الفاضيه بقول لك مش الزنان حتضرب اول وبعدين تضربوا البرج ماشي يا عم هذا لسه ايوه خلص ولا يهمك انا بدي اطلع بس لحظه الله اكبر احنا محترمين رايكم يا عمي، احنا ما بنقول لكم بدنا نيجي غصب عنكم. اعطينا 10 دقائق. لا يا اخوي ليش 10 دقائق القيت؟ احنا صار لنا نص الناس بتناشد والناس رجعوا للعماره للبرج بدون خطر من الشارع. والذي يضم هذه المقدرات لشعبنا الفلسطيني الان صاروخ جديد، الان صاروخ يسقط الان برج كمان شويه بدها تيجي ضربه الكبيره. قديش بدها؟ الضربه الكبيره من ورا ولا من وين؟ انا ما بعرف. طيب ما قلنا لك في خرابه ورا، ليش تهز الدور اللي قدام؟ طيب ماشي انا فاهم قصدك اخوي، ان شاء الله بس العماره هذه تكسر ولا كلنا قاعدين يعني مش هيأثر على الدور اللي حواليها؟ ماشي. Pues bien, lo que acabamos de ver es cómo miembros del ejército israelí llaman de antemano, en ocasiones varias horas antes, a árabes palestinos de la franja de Gaza, informándoles que van a bombardear determinada localización para que evacúen de inmediato y que de esta forma ningún civil resulte herido. Yo me pregunto, si la intención del ejército israelí es cometer un genocidio contra el pueblo palestino de Gaza, es decir, eliminarles y exterminarles de forma sistemática, esta no me parece desde luego la forma más eficiente de llevar a cabo dicho exterminio. Y por cierto, que alguien me diga qué ejército en el mundo, en la mitad de una guerra, avisa a la población civil del oponente para avisarles que evacúen. Volviendo a nuestro tema, no hay mucho que argumentar. Simplemente la acusación del genocidio no se sostiene por sí misma. No solo por las imágenes que acabamos de ver, sino por algo mucho más sencillo. Israel posee los aviones de guerra, artillería y tanques más modernos y eficaces del planeta. Siendo esto así,
Y si tenemos en cuenta que Israel ya ha lanzado por lo menos 2.300 cohetes en la franja de Gaza, si Israel quisiera realmente cometer un genocidio contra el pueblo palestino, la franja de Gaza simplemente ya no existiría. Y como mínimo deberíamos leer en los periódicos titulares de cientos de miles de muertos, si no millones. Israel tiene la capacidad militar para llevar a cabo un genocidio en Gaza, no en días o semanas, sino en minutos. Y esto no es ninguna amenaza, es un hecho empírico. Y es parte de lo que me alegra que esta guerra sea asimétrica, es decir, que el bando palestino, en este caso Hamás, no posee el arsenal y armamento de Israel, porque de ser así, los muertos israelíes no serían 10, sino millones. Y todo esto lo digo porque la propia carta fundacional de la organización de Hamás declara que sus miembros sean musulmanes que temen a Dios y levantan la bandera de la yihad en cara de los opresores. Nuestra lucha contra los sionistas es muy grande y muy grave y pide la eventual creación de un Estado Islámico en Palestina, en lugar de Israel y los territorios palestinos, y la disolución de Israel. Por cierto, alguien que me explique, por favor, en qué momento la izquierda se le han fundido los plomos posicionándose del lado de esta gente, de Hamás. ¿Qué tienen ellos de progresismo? Son lo más ultraderecha y ultraconservadores que existen, por Dios. Son yihadistas que no solo buscan matar a judíos israelíes civiles, sino incluso palestinos de Al-Fatah, que no procesan sus mismas creencias, incluso miembros del colectivo LGTB. Muy progresistas no los veo. Pero entonces, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del bombardeo incesante en Gaza por parte de Israel? La respuesta es disminuir al máximo la capacidad de ataque de Hamás, que no olvidemos ha lanzado ya más de 2.500 cohetes contra ciudades civiles en Israel desde el pasado lunes, hace menos de una semana. En cada bombardeo, Israel busca destruir oficinas de inteligencia de Hamás, almacenes de producción de cohetes, arsenales de misiles, lanzaderas de misiles, terroristas de Hamás, la yihad islámica y, ante todo, una red subterránea de kilómetros enteros de túneles que recorren toda la franja de Gaza. Como escucháis, el ejército israelí se refiere a esta como el metro de Gaza, y es básicamente una ciudad subterránea financiada con millones de dólares que deberían haber ido a parar en proyectos de ayuda humanitaria, como por ejemplo hospitales, escuelas o búnkeres para proteger a la población civil en caso de conflicto, por ejemplo. Pero no, los líderes de Hamás se han gastado los millones de ayudas económicas de todo el mundo para crear kilómetros de túneles, los cuales miembros de Hamás usan para esconderse de los bombardeos y, ante todo, transportar y almacenar armamento y cohetes. Sin embargo, quiero que algo quede muy claro de todo lo que estoy diciendo. No estoy negando ni por un segundo que mueran civiles en Gaza y que esto sea en sí una tragedia, así como mueren civiles en Israel. La diferencia es que Israel realmente hace el mayor esfuerzo para proteger a su propia población y por otro lado no dañar la población palestina civil, como hemos visto recientemente. Hamás, sin embargo, no solo no hace el mínimo esfuerzo en proteger a su propia población civil, sino que la pone en peligro constantemente. Primero, hay que tomar en cuenta que Gaza es el lugar más densamente poblado del planeta, y aunque hayan regiones dentro de la franja donde la población es mínima, Hamás, que como hemos dicho es la organización terrorista que gobierna Gaza, decide posicionar sus lanzaderas de misiles, arsenales de cohetes y oficinas de inteligencia precisamente en medio de la población civil, en edificios residenciales, mezquitas, escuelas, hospitales, a mitad de la calle. Y posiblemente esta sea la gran diferencia entre nosotros y ellos. El objetivo principal de Israel no es matar civiles. De ser así, como dijimos, la cifra de muertos se contaría en cientos de miles. Pero este sí que es el objetivo de Hamás.
Desde el día 10 de mayo, Hamás ha lanzado más de 2.500 cohetes, no contra bases militares israelíes, sino contra ciudades civiles. Jerusalén, Tel Aviv, Ashkelon, Petah Tikva, donde viven mis suegros y mis cuñados. Yo mismo tuve que esconderme con mi esposa, quien me está escuchando, embarazada en el rellano de las escaleras, porque no tenemos ningún búnker en el que refugiarnos. Y los 5 misiles que lanzaron contra Jerusalén explotaron cerca de nuestro barrio, y escuchamos perfectamente las explosiones. De habernos matado a mi esposa y a mí, nuestra muerte se convertiría en un logro y una victoria más para Hamás. Sin embargo, llevo viviendo 8 años aquí y nunca he visto una sola noticia en los medios de comunicación de aquí, de Israel, que magnifique la muerte de civiles palestinos. Simplemente nunca. Hamás simplemente quiere matar israelíes, y de hecho ellos lo tienen mucho más fácil que Israel. Aquí las bases militares están a kilómetros de distancia de las ciudades civiles. ¿Por qué entonces Hamás lanza todos y cada uno de sus misiles contra ciudades en Israel? La respuesta, porque su único objetivo es acabar con la vida de israelíes judíos y causar terror en la población. De ahí que se les tenga que denominar terroristas y no milicianos. De todos modos, y paradójicamente, Hamás parece olvidar que Israel es un país diverso con un 20% de población árabe. Y es que los misiles de Hamás ya han matado a día de hoy a 2 civiles árabes, Yael Awad, de 51 años, y su hija Nadine, de 16 años. Entonces, si queremos acusar a alguien de cometer un genocidio, tal vez queramos replantearnos a quién. Veamos las siguientes imágenes de los ataques hacia Israel por parte de Hamás en la última semana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. עכשיו בבדיקה אלפי אזרחים. הסמנכ"לים, המנכ"ל העירייה הגיעו לקראת, דאגנו לעשות פה פינוי של מס רכוש מהמדינה. יש את מי רקטה אתמול בבית דודתו בשדרות. חולים, אך לא נשקפת סכנה לחיי. שנגרם כאן גם לרכבים. Entonces, claro que no. Israel no es perfecto, creedme. Tiene varios defectos, y lo sé porque vivo aquí, pero como cualquier otro estado. Y si hay algo que no está cometiendo ahora mismo, es un genocidio. Israel hace todo lo posible, por un lado, para invertir millones de dólares en proteger a su población, y por otro lado, hace todos los esfuerzos por no matar civiles en Gaza, a pesar de las circunstancias que hemos nombrado antes. Por otro lado, Hamás no hace ningún esfuerzo en proteger a su población, sino que los usa como escudos humanos, e invierte irresponsablemente todos los millones que recibe de donaciones en ayudas humanitarias en desarrollar, entre otras cosas, cohetes y almacenes de armamento para usar contra Israel. Y su objetivo no es otro que el de acabar con la mayor cantidad posible de civiles israelíes. Todo conflicto, y especialmente este, es complejo. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas de Israel, pero de ahí a utilizar palabras que no corresponden con la realidad, como genocidio, involucra una perversión. Eso es todo. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda, por lo menos en replantearte de nuevo tu visión acerca del conflicto y entender que no todo es tan simple como parece. Ojalá que el conflicto llegue pronto a su fin. Saludos.